Buenas noches a todas, a todos. Gracias por su asistencia en esta segunda sesión del módulo relativo al sistema electoral. Sistema electoral, su funcionamiento. Ayer habíamos visto, bueno, vimos más bien el desarrollo del sistema electoral. Hoy vamos a ver algunas de las funciones. Desde luego, yo sé que muchos de ustedes ya las conocen, ¿no? Pero vamos a abordarlo desde diferentes ópticas y plantear algunas cuestiones que nos ayudarán para el día de mañana con la sesión relativa a la ética pública de los actores políticos, ¿no? Entonces, al final vamos a plantear quiénes son los actores políticos para entonces mañana arrancar ahí y cuál es su papel, ¿no? El lunes ya no les toca conmigo, ¿no? Para que no vean, hay 3 módulos seguiditos, ¿no? Ya el lunes ya. Otro compañero da la segunda sesión relativa a la ética pública y tenemos por ahí la sesión relativa a la diferencia entre las faltas y delitos, ¿no? Electorales. Pero bueno, entonces, ayer vimos el surgimiento del sistema electoral, su perfeccionamiento, y el día de hoy vamos a ver la importancia que tienen y algunas de las funciones generales, ¿no? No voy a hacer un análisis legislativo de cada facultad que le corresponde, sino el análisis general, porque en la Ley General de Delitos Electorales, cuando la vean, esta cuestión relativa a los bienes jurídicos tutelados, pues van a ver en realidad la generalidad con relación a ciertos ámbitos temporales, ciertos ámbitos espaciales y ciertos tipos de actores, ¿no? Dicho esto, pues hay que decir que no es lo mismo el comportamiento ético al comportamiento que pueda ser delictivo, ¿no? Ahí habrá que hacer la diferenciación correspondiente, ya mañana nos referimos a esto, entre un comportamiento no ético y un comportamiento que pueda ser delictivo. Obviamente un comportamiento delictivo es un comportamiento que se aleja de lo ético, pero no necesariamente un comportamiento no ético es delictivo, más allá de que pueda ser sancionable o sancionado, y entonces también esto nos va a servir para vincularlo con la sesión relativa a las faltas electorales. Entonces tenemos una concatenación de cosas, ¿no? En realidad, un sistema electoral que tiene una serie de funciones que es producto de los acuerdos democráticos, ¿sí? Lo que vimos en la clase del día martes, ¿no? Un sistema electoral que protege a bienes jurídicos tutelados en la democracia desde una dimensión, porque veíamos que la democracia tiene como varias dimensiones, ¿no? El contenido sustantivo de la ley, las relaciones sociales que fomenta, pero que para materializar todo ello, pues hay que tener instituciones. Y por el lado político electoral, ¿no? Que de alguna manera es el que más nos importa, no el único, pero sí el que más nos interesa para efectos de dilucidar cuál es la parte del derecho electoral en sentido estricto que inserta a la norma penal. Entonces, la idea de un sistema, un sistema electoral robusto con facultades diferenciadas, con instituciones que tienen delimitadas sus competencias, para llegar luego a, bueno, estas instituciones además definen el comportamiento de los actores políticos, pero por otro lado, ese comportamiento tendría que ser concordante con una serie de directrices que no necesariamente esas directrices van a ser sancionadas o sancionables, ¿no? Entonces tenemos toda la cadenita de cosas, ¿no? De la primera hasta las sesiones de la semana que entra, por lo menos en lo que hace a las faltas y delitos y sus diferencias. La visibilización de las violencias, ¿no? Y la falta de responsabilidad y de respuesta. Les pido nada más que cierren sus micrófonos para que justamente estamos aquí porque queremos el sonido. Bueno, entonces decía, ahora vamos a ver ya no nada más el surgimiento del sistema electoral, sino sus funciones, ¿no? Entonces voy a compartir aquí una presentación. Déjenme nada más. Por alguna razón, hace rato no se veían y ahorita no se ven, pero ahorita la pongo, ¿no? Entonces, bueno, en esta presentación que da seguimiento a lo que habíamos hablado el día de ayer, pues vamos a hablar de una serie de conceptos
¿sí? Y después de funciones propiamente de la Fiscalía y un esquema muy, muy general de cuál es su funcionamiento, ¿no? Específico, ¿no? A reserva de que, a ver, va a haber un módulo relativo a las fiscalías, ¿no? Y ahí les explicarán esto de una manera mucho más amplia y mucho más general. Ahorita solo es decir cómo entonces, si ya dijimos que la norma penal se inserta en la democracia en general y se inserta en los procedimientos electorales en lo particular, entonces pues habrá que hablar de las instituciones, de su coordinación y propiamente de la Fiscalía de Delitos Electorales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar diciendo la importancia que tienen las instituciones, el equilibrio de las instituciones, las funciones para garantizar esta idea de la gobernabilidad, que ha sido un problema, ¿no? Tratado por diferentes académicos, académicas, ¿no? Especializados, que ha sido un problema constante tanto en la teoría como en los estudios empíricos, ¿no? Un problema teórico y un problema empírico. Es decir, el problema teórico, conceptualizarla, ¿sí? Y el problema empírico, pues, llevarla a cabo, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, pues, una definición de gobernabilidad o ingobernabilidad, que, como vemos aquí en la lámina, pues, no quiere decir que sea una dimensión absoluta, ¿no? De relación de gobierno, ¿no? La relación entre gobernantes y gobernados, sino una dimensión específica de la relación entre gobernantes y gobernados, ¿no? O sea, un Estado, un gobierno no es lo que permite por sí mismo gobernar a una sociedad. Tampoco es la sociedad en sí misma gobernable o ingobernable, ¿sí? No hay sociedades o acuerdos políticos que por sí mismos, o bueno, no hay lugares o sociedades que por sí mismas sean ingobernables, ¿no? Sino que dependen de una relación compleja entre la parte gubernamental y la parte social, ¿no? Es una importancia que sea no solo tiene parte teórica, ¿no? Sino una parte empírica o práctica, ¿no? La responsabilidad por mantener condiciones adecuadas de gobernabilidad no es nada más el gobierno o la sociedad, ¿no? Desde luego, las formas de mantener la gobernabilidad podrán dar cuenta de lo democrático o no que es un Estado, de manera tal que la gobernabilidad tampoco es una característica única de los sistemas democráticos. Voy a un ejemplo, ¿no? En la Italia fascista había varios problemas, pero había dos en particular, ¿no? Uno que era más o menos irrelevante, que eran los horarios de los trenes, ¿no? Italia no es un país que sea muy ordenado. Si lo comparamos con México es bastante más ordenado, pero si lo comparamos con Alemania no tiene mucho orden, ¿no? Y el otro problema era la mafia, ¿no? Entonces había dos problemas que hacían difíciles cierto tipo de relaciones. El problema de la puntualidad de los trenes y el problema de las mafias. Bueno, pues el problema de la puntualidad de los trenes y el problema de las mafias lo arregló el fascismo, ¿no? Mediante un Estado muy represivo, desde luego, mediante la reducción al mínimo de las libertades colectivas, y con un ejercicio de la fuerza muy contundente, ¿no? Desde luego, si nosotros, como hemos pensado, como decíamos ayer, que la democracia es una relación y donde además, digo, y si no lo dijimos, lo voy a ir diciendo, ¿no? Donde además hay una responsabilidad compartida, pero una responsabilidad del Estado de justificar sus resoluciones, de justificar el uso de la violencia, si es que lo va a usar. Es la última ratio, es lo último que quiere hacer, pero si lo hiciera tendrá que estar justificado y tendrá que ser proporcional. Justificado no solo normativamente, sino política y éticamente. Ya para mañana dejamos esa ética, ¿no? Porque tiene varias caras, ética de la responsabilidad, ¿no? Etcétera, el ética el quehacer del gobierno, y ahí hay unas discusiones teóricas que son bien interesantes. Lo dejamos para mañana. Solo digo que tiene una responsabilidad, ¿no? Y que esa responsabilidad tiene varias aristas, pero que además no solo puede ser sujeto
de responsabilidades a aquellas personas que vulneren los acuerdos democráticos en términos de los límites de la ley, sino la justificación, y no solo lo pensemos en términos normativos, ¿no? Porque luego se nos puede venir a la mente, pues 14 y 16 constitucionales, ¿no? Fundamentación y motivación, sí, pero además una fundamentación no ya nada más de índole, decía, jurídica, sino de índole política, explicar los porqués, ¿sí? Los porqués democráticos, aunque están atravesados por el derecho, no son solo jurídicos. Los problemas democráticos no son solo de derecho, ¿no? Aunque tengan una dimensión jurídica. Y ahí se resuelvan. Pero entonces hay que justificar necesidades. Pongo un ejemplo del día de hoy, ¿no? Abran los periódicos, abran El País, el que quieran, ¿no? Digo El País, no por otra cosa, no por bluff, sino porque es un periódico que no es nacional y así, entonces ya no me dicen, pues es que lee este otro periódico, ¿no? Y eso siempre va a causar polémicas. Entonces, para evitar polémicas, nos vamos a los ejemplos sangrones del extranjero, ¿no? Lo que pasa hoy en Francia, ¿no? Hay una polémica alrededor de una medida que tiene una justificación, o sea, tenemos la justificación de los procedimientos democráticos, ¿no? Y tenemos la justificación económica, pero tenemos un todo social que no está de acuerdo. Y digo, yo tampoco estaría de acuerdo, ¿no? Entonces, la justificación no alcanza. Viene tensión y la respuesta que ha dado hasta el gobierno de Francia no es democrática, ¿no? ¿Qué ha hecho? Pues mandas a la policía, ¿no? Mandas. Pero bueno, a lo que voy es que tiene que haber un equilibrio y no necesariamente ese equilibrio supone ceder a todo, ¿no? Supone encontrarlo. No es tarea fácil, ¿sí? Ese equilibrio puede tener límites jurídicos y entonces uno decir, bueno, pues está legitimado por la ley el que puede usar la fuerza pública, ¿no? Está legitimado porque además las protestas pues han escalado, están incendiando coches, ¿no? Entonces pues tenemos que restablecer el orden. Sí, pero restablecer el orden a partir de restringir, a partir de reprimir, y ahí no camina tanto esta idea, que insisto, tampoco es tan sencilla, ¿no? Yo no le voy a decir a Macron qué hacer. Primero yo le diría, pues no hagas esa reforma, ¿no? Pero esa es otra cosa. El chiste, pues, es que la gobernabilidad tiene que ver con una relación, y que esa relación, aunque está atravesada por el derecho, es más compleja, ¿no? Más compleja. Entonces, pues ha sido entendida y conceptualizada de varias maneras, pero hay una definición de Juan Rial que me parece que es interesante, ¿no? Y que entiende que es la capacidad de instituciones, por un lado, y movimientos sociales, ¿no? De avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo con su propia actividad. También movilizar con coherencia las energías de sus integrantes para conseguir esas metas, ¿sí? Si no hay esa capacidad, ¿no? Para movilizar, entonces llegamos a la ingobernabilidad. Pero muchas veces esa capacidad movilizadora de movimientos e instituciones pueden ser antagónicas, ¿no? Un movimiento que reclama algo, y eso todas las sociedades lo tienen. Todas las sociedades tienen insatisfacciones, puede ser por esto de las pensiones, y en México hemos tenido varias, pero no pongo ejemplos mexicanos, nada más por evitar polémicas, insisto, más allá de que van a decir que profe tan blofero, ¿no? Pero no es esa la intención, ¿no? No es esa la intención de, sí, se va al extranjero, porque México no, que México es polémico y no quiero meterme en polémicas, mucho menos en una institución electoral, ¿no? Entonces, para eso es que me distancio, no sé si tenga que hacerlo o no, pero yo prefiero hacerlo así. Bueno, entonces, cuestiones en tensión, ¿no? Intereses en tensión, ¿sí? Movimientos que pueden reivindicar algo que va en contra de un plan de gobierno, y ahí lo único que va a estar en tensión en todo caso es lo democrático, ¿no? Y si habláramos de México, ¿sí? Teníamos que, ayer como vimos, en la construcción del régimen democrático había justamente la articulación de intereses de grupos insatisfechos y respuestas gubernamentales que no siempre fueron las mejores, pero que cuando fueron relativamente satisfactorias supusieron cambios chiquitos, ¿no? Pues medio a cuentagotas, pero que más o menos iban administrando el conflicto. No lo digo como una virtud, lo digo como algo que sucedió, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso. La capacidad de articular, por un lado,
la capacidad, desde luego, de dar respuesta por otro, y la capacidad de generar equilibrio, en todo caso, entre los antagonismos. ¿Cómo generamos equilibrio entre los antagonismos? Llegando a algunas soluciones, ¿no? En principio, diríamos que la democracia, pues, es una forma de organizar esos antagonismos, por eso hay partidos políticos, por eso hay, en el caso mexicano, y la Ley General de Partidos Políticos lo reconoce, ¿no?, asociaciones ciudadanas, ¿no?, que pueden participar, ¿no?, se tienen que registrar y pueden participar en coaliciones, tienen sus limitantes, pero que, bueno, ahí están, hay una opinión pública, ¿sí? Hay una pluralidad de actores. Entonces, las instituciones también son parte de lograr ese equilibrio, ¿sí? En la medida en que se rompa ese equilibrio y entonces ya sea que los movimientos sociales desbordan en sus peticiones, en su violencia, en sus demandas, habrá ingobernabilidad. Eso no quiere decir que entonces restaurar el orden signifique, pues, aviéntale a la caballada, ¿no? Aviéntale a la policía. Voy a poner otro ejemplo, ¿no?, de movimientos que han articulado protestas en torno a situaciones porque las respuestas no solo son insuficientes, sino antidemocráticas. Todo mundo vimos con mucha, bueno, todo mundo, yo supongo, doy por sentado que todas y todos lo vimos, ¿no?, la muy lamentable manera en que fue sometido y asesinado George Floyd, ¿no? Otra vez, los ejemplos extranjeros me sirven mejor para no entrar en polémicas, ¿no? Lo voy a decir una y otra vez, nada más para que quede bien claro por qué Estados Unidos, o Francia, o Italia, o España, o Uruguay, o Argentina, ¿no? Para evitar conflictos. Luego también habló de América Latina y entonces también por ahí puede ser, sí, dijo y entonces por eso trato de usar otros ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, vimos la represión indebida, el indebido uso de la fuerza, que es un elemento de una democracia en su amplio alcance, ¿no? El indebido uso de la fuerza en contra de una persona que no había cometido mayor delito que pagar con un billete falso y parecía que ni sabía que lo hacía, ¿no? Que no había mayor problema, ¿no? Quizás medio un arresto, una multa, o, pues sabes que regresa tus cosas, no sé. Otra forma de intermediación, las autoridades, aún policíacas, tendrían que estar entrenadas para la intermediación, no para llegar y dar palazos, ¿no? En todo caso. Uno de los problemas, y si estoy hablando de México, lo lamento mucho, ¿no? Pero uno de los problemas de militarizar cuerpos policíacos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que no tienen esa capacidad. Bueno, el chiste es que después de eso hubo una serie de protestas, ¿no? Protestas que se desbordaron en Minneapolis, ¿no? Empezaron a quemar autos, etcétera. Y ahí no quiere decir que eso se tenga que necesariamente permitir o aplaudir, pero el problema es, bueno, reprimes a través de quién, los mismos policías con los que están protestando, y entonces se te puede volcar. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Es a lo que voy, ¿no? Y muchas veces la situación de ingobernabilidad te la puede dar el propio actuar del Estado, ¿no? El propio ejercicio o no del uso de la fuerza, ¿sí? Entonces, hay situaciones extremas en donde, pues, lo necesario es mantener con cierto caos, o sea, que el desorden no se desordene demasiado, y siempre habrá que calibrar bien, ¿no?, qué tanto y hasta dónde y por qué, en todo caso, utilizas la fuerza, que siempre será la última ratio. Pero bueno, entonces, pues, la gobernabilidad, ¿no?, desde sus comienzos, en la reflexión filosófica de Grecia clásica, ¿no?, ha tenido estas constelaciones distintas de idea, ¿no? Concepciones ligadas a la esfera de la ética, ya mañana vemos esa parte, ¿no? El modelo de buen gobierno, y la otra que considera la política desde un ángulo de la acción, ¿no? Un sistema de ejercicio del poder. Cada una de estas tradiciones representa la primacía de una valoración básica distinta y contrapuesta a la otra, ¿no? La primera es la noción de justicia, mañana. La segunda es la noción de eficacia, equilibrio, ¿sí? Pues bueno, esto nos lleva a dimensiones de la ética, ¿no? Como vemos en la diapositiva, ¿sí? Los componentes, eficacia, legitimidad y estabilidad, ¿no? Bueno, entonces, gobernabilidad y eficacia. Es esta tradición de la razón de Estado, ¿sí? Esta primera corriente pone énfasis en la dimensión de la eficacia y eficiencia en el ejercicio del poder político y de la gestión gubernamental como clave de la gobernabilidad de un sistema social.
Entonces, es una propiedad, la gobernabilidad de los sistemas políticos, que se define como, perdón, la capacidad para alcanzar objetivos prefijados al menor costo posible, ¿no? ¿Qué quiero? No sé, una reforma al sistema de pensiones, un sistema democrático, ¿sí? Pero bueno, el sistema democrático, reformarlo, ¿qué va a significar, no? Etcétera. Entonces, dejando de lado la cuestión sobre los costos, lo que supone es asegurar la supervivencia, reforzar la capacidad operativa, ¿no? Es la tradición que se establece a partir de Maquiavelo, ¿no? Y que ya les había dicho, o sea, el orden social lo mantienes mucho dependiendo de cómo hayas llegado al poder, o sea, va a condicionar el ejercicio del mismo para poder tener la legitimidad, que supuestamente, pues la democracia no tendría ese problema porque es legítima de origen. Para eso están las instituciones, para verificar justamente que haya legitimidad de origen. Y entonces ahorita vamos desgranándolo para llegar a esa parte, ¿no? En donde nuestro sistema electoral y cómo asegura un cierto nivel de gobernabilidad democrática. ¿Y por qué digo un cierto nivel? Porque no se puede meter con todo, ¿no? Es una función legitimadora del poder público, pero ya su manifestación, es decir, el uso del poder público, pues ya no toca el derecho electoral. O sea, los órganos electorales franceses, cualesquiera que estos sean y funcionen como funcionan, no tienen la culpa de que Macron haya echado a andar esto y ahora no sepa cómo contener el fuego que provocó, pues, su pensamiento pro bancario, porque él viene de los bancos, ¿no? No me cae bien Macron, ¿no? Así, pero eso sí lo puedo decir porque no importa, porque no es nuestro presidente, ¿no? Ya si dijera que me cae bien o mal el que sí es, pues entonces me podría meter en algún problema. Pero bueno, entonces, desde esta tradición, ¿no? La acción política es el requisito. Congruencia moral entre medios y fines. Ya mañana vemos un poco más esto en el actuar en el trabajo, ¿no? En la acción de los actores políticos relevantes y diremos quiénes son, ¿no? Pero entonces es una cuestión relativa a mantener el poder, pero no para bien del poderoso, ¿no? Sino para mantener un orden, ¿sí? Entonces, bueno, esta concepción, pues, puede suponer una serie de simplificaciones, ¿no? O sea, no quiere decir que a cualquier costa, a costa de lo que sea, se mantenga el orden social, ¿no? Por eso digo equilibrio. Bueno, esa es una dimensión. La siguiente dimensión es la legitimidad. Aquí es donde nos puede, pero esto lo voy a vincular con la clase de mañana, ¿no? Pero nos puede hacer un poco más de sentido la parte democrática. No que con lo otro, ¿no? Porque hay una legitimidad, decía, de origen, ¿no? Que permitiría que, bueno, la eficacia tiene que ver con las acciones que pueda llevar a cabo la o el gobernante para tener una agenda y sacar la agenda, ¿no? Una agenda legislativa, etcétera. La legitimidad, bueno, esto supuestamente, pues ya lo resuelve la democracia, ¿no? Que pues la idea es que el gobierno de las leyes, ¿no? Limite a la discrecionalidad, ¿no? Por eso hay jueces, por eso hay instituciones distintas, ¿no? Y hay una conjunción de ellas, que en lo electoral se manifiestan de manera interesante. Ahorita regreso a eso, pero hablo de la estabilidad, que también es esa dimensión, ¿no? Una tercera corriente que es una zona de confluencia entre la eficacia y la legitimidad. Si volvemos al ejemplo de Macron, o Macron, como quieran decirle, ¿no? Pues vamos a encontrar justamente, hay una idea de eficacia, ¿no? Sacar una agenda que es, creo yo, lesiva para el orden colectivo, lesiva para los derechos de algunas ciudadanas y ciudadanos. ¿Es legítimo en su origen? Sí, porque está legitimado por los órganos electorales, es decir, su poder, ¿no? Tiene las facultades para. No es legítimo en cuanto a su contenido. Ese es otro problema que ya nos llevaba a la idea de justificación, ¿no? La racionalidad, los porqués, ¿sí? Eso escapa al derecho electoral. El derecho electoral no se mete si la justificación del ejercicio de una reforma o de otra sea o no.
aunque ahí podríamos tener otros mecanismos legitimadores, como pueden ser los instrumentos de participación, ¿no? Bueno, no llegamos a un consenso, hacemos una consulta, ¿no? Con los problemas propios de las consultas, por eso es importante que haya instituciones electorales, ¿no? Con capacidad suficiente para organizarlas, ¿no? Para recabar las firmas en caso de que sea mediante una solicitud, para asegurarse de que hay equilibrio, ¿no? Etcétera. Pero entonces ahí hay otras maneras de atemperar quizás los ánimos. La idea no es que haya protestas y quemen coches, ¿no? La idea es que de alguna manera esas tensiones se resuelvan, ¿no? Entonces, pues, la estabilidad, ¿no? Es una manera, ¿no? En que el ejercicio del poder legítimo permanezca, ¿no? Permanezca en el tiempo, ¿sí? Pero que además el todo social, ¿no? La conjunción de los distintos actores sociales, ¿no? Pueda permanecer en condiciones de convivencia, no digo ideales, ¿no? Pero por lo menos que se ciñan ayer decíamos, ¿no? Las esferas democráticas, a los términos en que el conflicto se define, ¿no? Está bien, puede haber posiciones encontradas, pero estas tendrán que ser tales que no se desborde, que no se rompa el orden social colectivo, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay una preocupación por el orden, por la estabilidad, que insisto, no con eso quiere decir que el orden, pues, ¿cómo voy a recuperar el orden? A palazos, ¿no? Pero bueno, el chiste no es eso, desde luego, ¿no? Porque eso ya indicaría que no es democrática la respuesta, ¿sí? Pues ahí está una de las grandes atrocidades que se han cometido en México, como el 68, ¿no? Pero bueno. Eficacia gubernamental, legitimidad social se combinarían en un círculo virtuoso, ¿no? Que garantiza la estabilidad de los sistemas políticos. La ineficacia gubernamental para el tratamiento de los problemas sociales, la erosión de la legitimidad política generan un círculo vicioso. Desde luego, lo electoral es importante para efectos de la legitimidad, ¿no? Aunque supondríamos que hay una legitimidad de origen, si ésta se ve cuestionada, si los órganos electorales no son capaces de dar esa legitimidad, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Porque no va a haber ese equilibrio, ¿no? Bueno. Entonces, esto no quiere decir, pues, lo vuelvo a decir, ¿no? Que la gobernabilidad y sus factores sean dicotómicos y polarizados, ¿no? O sea, no es decir, bueno, un gobierno perfecto a lo que se pueden dirigir todo tipo de reclamos sin considerar los recursos, la factibilidad de las demandas, y si no, pues entonces ingobernabilidad, ¿no? Ante cualquier brote de desorden, ante cualquier emergencia de conflictos. Es que ya estamos en ingobernabilidad como si no hubiera un poco de margen, ¿no? Entonces, no hay un nivel absoluto de gobernabilidad ni de ingobernabilidad. Depende de distintos factores. Desde luego del nivel de equilibrio, de discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales. Y no puede ser separado de la percepción, ¿no? Los valores, las creencias que pueden tener los ciudadanos en torno a determinada situación social, económica o política, ¿no? Esa situación será calificada como aceptable o inaceptable por parte de actores con algún grado relevante de organización y con posibilidades de hacer un uso eficaz de esa capacidad para amenazar la relación de gobierno, ¿no? Entonces, la percepción social, la organización de los diferentes actrices, son elementos relativos a una sociedad concreta, ¿sí? Entonces, bueno, eso con relación a las gobernabilidades, ¿no? Y que desde luego, pues habrá gobernabilidad ideal o una normal, ¿no? Una situación donde las discrepancias entre las demandas y las respuestas tienen un equilibrio dinámico, ¿no? Varían dentro de márgenes tolerados y esperables en una comunidad política. Otra vez, la democracia sería una manera de darle causa a esto, ¿no? Y entonces habría respuestas. Surgimiento de partidos políticos, de iniciativas, de instrumentos de participación, ¿sí? Pero para que todos ellos se puedan materializar, otra vez necesitamos instituciones, ¿sí? ¿Sí? Bueno, bueno, entonces esto, pues quiere decir, ¿no?
todas las dimensiones y luego, desde luego, las crisis de gobernabilidad que en muchas ocasiones pueden estar relacionadas con crisis de la democracia, ¿no? La democracia procedimental ha sufrido distintos cuestionamientos y no me parece que todos ilegítimos. Es más, no me parece que ninguno es ilegítimo. Legítimo en todo caso serán los discursos y las posiciones de unas y de otros, ¿no? Pero lo cierto es que en buena medida ha quedado de ver, ¿no? Ha quedado de ver el acuerdo democrático porque se había preocupado sobre todo de garantizar resultados electorales. Ya lo habíamos visto cómo esto se ha ido transformando hasta una representación efectiva de la pluralidad social. Pero hay otro aspecto, y Norberto Bobbio lo vio, luego es muy criticado, ¿no? Bobbio, a mí me parece que dio en el clavo en algunas cosas y que para efectos de esquemas y de todo es bueno, ¿no? Digamos, no es el teórico más importante y lo que sea, pero puso el acento en cosas interesantes. Entonces él habló de una crisis de la democracia en los años 90 y decía justamente las expectativas no cumplidas, ¿no? Porque él nunca pensó que la democracia fuera nada más una forma, ¿no?, de llegar al poder político y de establecer pesos y contrapesos y ya, ¿no? O pesos y frenos y ya, ¿no? No es nada más eso. Entonces tiene una dimensión sustantiva y esa dimensión sustantiva no solo está en el contenido sustantivo de la norma, ¿no? Está también en los efectos de las decisiones, por eso les decía, ¿no?, de las y los gobernantes, ¿sí? No solo en términos de responsabilidad, de bueno, si son responsables, entonces habrá un mecanismo para hacerles rendir cuentas y podrán ser las elecciones, ¿no? Esa es una visión muy restringida de la función electoral, ¿no? De la función democrática. La función electoral, pues sí, tratará más o menos de establecer tiempos y de establecer mecanismos para hacer efectivos derechos, pero no porque haya una legitimación de origen, aun si los votos están bien contados, quiere decir que todas las decisiones a partir de eso son legítimas, sea para el uso de la fuerza, sea para la imposición de una reforma como la francesa, etcétera, etcétera, para concesión de un pozo para explotar agua, ahorita que en los periódicos mexicanos ha estado el tema de la crisis hídrica que sí tenemos, ¿no? Y quienes apuntan a, pues sí, pero hay unas industrias, ¿no?, que están ahí consumiendo demasiada agua. Pero bueno, entonces, esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo logramos ese equilibrio? Como esta no es una clase de gubernamentabilidad, ni siquiera de gobernabilidad, lo que nos interesa es cómo la democracia se inserta ahí y cuáles son las funciones de lo democrático, ¿no? Entonces, si lo que buscamos son relaciones sociales que estén mediadas por la horizontalidad, por la transparencia en el sentido más amplio, ¿no? No por órganos, no es que esté yo en contra de ellos, pero no porque haya rendición de cuentas y organismos de transparencia y pedir la información pública, sino transparencia en los motivos, en las justificaciones, en la discusión, pues, de los asuntos, ¿no? Que los motivos por los cuales los gobiernos toman las decisiones sean lo mayormente posible cercanos a las personas y verdaderamente revelados los motivos, ¿no? En la medida de lo posible, ¿sí? Esto, por cierto, solo lo logra en una democracia, ¿eh? O sea, más allá de todos los puntos, lo que podamos decir de la democracia como sistema, pues ningún otro logra esta parte, ¿no? Pero claro, no se trata solo de procedimientos, pero nos importan los procedimientos porque ahí ya sea o pensamos en la legitimación de origen o pensamos en las correcciones que puede haber a lo largo del ejercicio de ese gobierno, ¿no? Entonces, como decía, instrumentos de las democracias, incluida la mexicana, de participación ciudadana, consultas populares, plebiscitos, referéndum, debidamente llevados a cabo, perfeccionados por las autoridades, entonces permitirán que haya un mayor equilibrio en torno a aquellas decisiones que no sean necesariamente
consensuadas. Con esto no quiero decir que la democracia siempre deba de obtener el consenso generalizado. Por eso hay una regla de mayoría, pero también por eso hay órganos, ¿no?, que buscan, pues, de alguna manera, ¿no?, que esas mayorías no atropellen completamente a las minorías, mantener un equilibrio, ¿sí? Volvemos al punto de origen. Ya mañana me referiré a esta elaboración aristotélica en torno al gobierno ideal, donde la democracia en realidad es una forma corrompida de la democracia, del sistema de organización ideal que él pensaba que era la politeía, en donde había una síntesis justamente de conflicto, ¿no? Ya lo decíamos ayer, que el conflicto es algo inherente a cualquier comunidad política y que la democracia es una manera de resolverlo y organizarlo, y quizás sea la mejor manera de resolverlo y organizarlo porque gira en torno a la pluralidad, ¿no? A la pluralidad de ideas, pero a la pluralidad cultural, a la pluralidad social, más allá de los riesgos que eso puede tener y de los límites que eso también contiene, ¿no? Bueno, entonces, las instituciones, como conclusión de todo esto, las instituciones importan, ¿no? Porque las instituciones son las que darán la pauta para que esa gobernabilidad se materialice, tanto en su origen como en sus resultados, ¿no? Nada más que el diseño de la democracia liberal, digamos, como la hemos entendido hasta hace relativamente poco, porque pues ya está haciendo crisis, ya hace agua por todos lados, ¿no? Los mecanismos supuestamente bastaban, ¿no? Bastaban por sí mismos, bastaba que hubiera un equilibrio de poderes, bastaba, o un supuesto equilibrio de poderes, eso ya es otra cosa, es un tema bien interesante, pero aquí no lo voy a tratar. Pero bueno, un equilibrio de poderes, que hubiera órganos que decidieran, que garantizaran y que hicieran efectivo esta idea del sufragio universal y que ningún voto contara más que otro, ¿no? Y entonces los órganos representativos estaban debidamente constituidos, tenían sus propios mecanismos internos y externos de rendición de cuentas, uno de los cuales pues era el voto, ¿no? Pero pues la representatividad jugaba con el papel preponderante, ¿no? Esto que pasa en Francia pues es ejemplificativo perfecto de cómo eso deja de caminar, ¿no? Porque pues los estados luego empiezan a responder a intereses que no necesariamente son el bien colectivo. Y eso empezó a diseñarse así desde los años 80, ¿no? Consenso de Washington, por ahí búsquenle, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, el chiste es que esas transformaciones, aunque pueden estar legitimadas en su origen, no están legitimadas en sus cómo. Y entonces, lo que pasó es que ante esas crisis de la democracia representativa, ¿sí?, surgieron varias cosas, porque como consecuencia de esto, las élites académicas, burocráticas, políticas, es decir, los propios partidos, pues estaban en una esfera que cada vez se alejaba más de la población, ¿sí? El ejemplo de España, y otra vez ya saben por qué pongo ejemplos extranjeros, ¿no? El ejemplo de España es bueno porque en 2004 ellos tenían un boom económico, ¿no? Y les iba bien, y de pronto empezaron a tener crisis económicas, desahucios, ¿no? Y pérdida de derechos sociales, ¿no? Seguros de desempleo, pensiones que ya no alcanzaban para pagar, etcétera, ¿no? Y entonces, en su sistema político, que era un sistema bipartidista, esa insatisfacción social ya no alcanzaban los partidos a contenerla, ¿no? Ya no alcanzaban los partidos a contenerla. ¿Qué puede pasar? Pues se puede desbordar la protesta, pero también puede pasar algo, digamos, relativamente virtuoso, ¿no? No tanto por el contenido del movimiento, sino porque es una respuesta que por lo menos mantiene en cierto cauce democrático la demanda, que es el surgimiento de partidos políticos, o de agrupaciones, o de líderes, o de movimientos, ¿no? Que vayan más o menos encauzando, ¿no?, la insatisfacción, ¿sí? Entonces pasó y surgió el partido Podemos. Digo, luego otros partidos que se corren más a la derecha, como Vox, ¿no?, que eso yo no lo diría como algo virtuoso, pero sí como una característica de la crisis de legitimidad de la democracia, u otros movimientos, ¿no? Movimientos como algunos armados, eso yo no lo veo, eso es parte de cuando la respuesta no es suficiente,
movimiento zapatista, ¿no? Aunque no se dio en el México democrático, pero es parte de una insatisfacción, de una invisibilización. Entonces surgen estos partes, ¿no? Que desconocen la legitimidad justamente del Estado, ¿no? U otros líderes, ¿no? En Estados Unidos, el movimiento migrante, César Chávez, ¿no? Entonces, personas o en su momento Martin Luther King, pero que van articulando una serie de demandas que pueden o no tener respuestas democráticas. Entonces, en España, pues hubo una respuesta, digamos, institucional y democrática, más allá de lo que se pueda criticar a Podemos, nos puede gustar o no gustar, a mí me gusta, o me gustó sobre todo en sus inicios, ¿no? Que disputaba ese espacio que había dejado el PSOE, ¿no? Que había dejado de llenar. Las demandas sociales ya le eran ajenas, ¿no? Entonces aprobaban planes de pensiones, esta idea de apretarse el cinturón, ¿no? Entonces la gente se veía como, pues ahora aquí en volteo viene Podemos, ¿no? Con un discurso bastante interesante. A los politólogos no les gusta porque dicen que es populista. Pero bueno, entonces viene toda esta otra manera de hacer política y tiene sus el sistema electoral porque entonces se va a romper el bipartidismo, ¿no? Y con ello entonces tiene que haber una política de alianzas. En México ha pasado algo similar, ¿no? Con la reconfiguración del sistema de partidos, pero menos que hablar de los partidos y surgimiento en México, que estaría bueno, pero no lo voy a hacer, es de cómo las instituciones han procesado esos cambios, ¿no? Y por eso entonces tenemos al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Primero, como uno de los primeros sujetos políticos. Ya mañana vemos la ética del INE, ¿no? Pero ahorita vamos a decir algo de sus funciones, algunas, insisto, generales, ¿no? La de organizar elecciones es una función importante, indispensable, pero que tiene muchas aristas, ¿no? Que tiene varios componentes. Organizar la elección no nada más es organizar el día de la jornada electoral. Comienza, bueno, no podemos decir comienza aquí, porque es un continuo, ¿no? Pero vamos a pensar que tiene un comienzo y vamos a pensar que ese comienzo es la expedición de la credencial de elector. Un documento que, como verán después, tiene sus efectos en el derecho penal electoral, es decir, un documento que también es un bien jurídico tutelado ligado a la libertad del voto, ¿sí? El primero de los delitos electorales, definido en el artículo 7º, dice votar en más de una ocasión, por ejemplo, ¿no? Esto no se podría lograr, es casi imposible hacerlo ya, la verdad, pero ahí está previsto, ¿no? O coaccionar el voto de una persona, retirarle sus credenciales sin el conocimiento, sin su consentimiento, perdón. Esa es una primera manera de cuidar un documento. Entonces, el INE expide ese documento que tiene efectos de identificación, de ciudadanía, tiene efectos administrativos para poder votar, ¿sí? Administrativo electorales, pero que además está cuidado por la norma penal como documento y el uso que de este se haga, ya sea en la votación o en la entrega, por ejemplo, de algún programa social. No te lo pueden retirar y, te quito tu INE y entonces después te la doy o te quito del padrón electoral. Siguiente cosa, ¿no? O sea, si todo comienza, suponiendo que comience ahí, con la expedición del INE, de la INE, va ligada a muchas cosas el INE, ¿no? El INE va ligada al padrón electoral, ¿sí? Que a su vez va ligada a la lista de electores, que a su vez va ligada a las casillas, que a su vez va ligada a la jornada electoral, ¿sí? O sea, si hiciéramos así como una cadenita. Entonces, tenemos la credencial y en la credencial todos lo han visto, ¿no? Sección, ¿sí? A la que pertenece, eso quiere decir en dónde me va a tocar votar, distrito, y ahí también va a haber una diferenciación, ¿no? De cuáles son los representantes que a mí me van a tocar elegir por el lugar en donde vivo, ¿no? La demarcación territorial, ¿sí? Entonces, ese documento también va a servir para la elaboración del padrón y para la lista de electores, ¿no? El padrón, todos aquellos que cuentan con un INE y con ello, pues, un domicilio cierto, más o menos, ¿no? Y que están en capacidad legal para votar, ¿no? Luego las listas electorales y vinculado con ello la distritación, ¿no? Cuáles son las circunscripciones, ¿no? Y la geografía que le llaman electoral. Vinculado con eso,
¿sí? Está, bueno, ya ahora, procesos electorales. Ahorita, desde el punto de vista de la organización, y luego vemos de los partidos políticos, los registros de los partidos, las asambleas, etcétera, ¿no? Entonces, del lado de la organización, el padrón electoral, las listas de electores, y luego la capacitación de las y los funcionarios, bueno, el sorteo para las y los funcionarios de casilla, su capacitación, ¿sí? Y el día de la jornada, ¿no? Ahí vamos a tener otros ámbitos que van a estar protegidos por el derecho penal, ¿sí? O sea, hay una organización administrativa, pero que se convierten en bienes tutelados, pero además también marcan la pauta para el comportamiento, aquí en el caso de los funcionarias y funcionarios de casilla, que evidentemente el día de la jornada electoral podrán ser sujetos de delitos, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la persona que se trate. Bueno, entonces el día de la jornada electoral, que también va a marcar una temporalidad para efectos del derecho penal. Hay delitos que por su propia naturaleza solo pueden cometerse, por lógica, el día de la jornada. Hay delitos que por su propia naturaleza solo pueden cometerse 3 días antes, durante la veda electoral. Bueno, normalmente se hace extensivo al día de la jornada, que no es el mismo que el día de las votaciones, ¿no? El día de la jornada electoral empieza a las 8 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, y para efectos del centro del país, a las 8 de la noche, que es cuando cierran las casillas en el norte de la República, propiamente en Tijuana, Baja California, y es entonces cuando ya se pueden llevar a cabo algunas conductas que antes están prohibidas, ¿no? Como difundir encuestas o tendencias, etcétera, ¿no? Bueno, eso. Y entonces ahí hay límites temporales de distinta índole, ¿sí? Que para efectos del diseño electoral y para efectos del actuar y de las responsabilidades, sean administrativas, sean penales, vienen ahí y que permiten un equilibrio, porque también ya veremos, ¿no? La siguiente función es garantizar equidad en la contienda, ¿no? La equidad en la contienda, que tiene también varios componentes, pero también es a la institución, primero al INE y luego al Tribunal Electoral, los procedimientos sancionadores. Pero también ahí entra la FICEL, ¿no? Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales, ¿no? Es que ha cambiado de nombre, FEPADE, FEDE, FICEL. Bueno, y entonces, pues ahí también habrá ciertas conductas en las que tendrá que perseguirse por parte de la fiscalía, ¿no? Entonces, garantizar la equidad del voto, ¿qué quiere decir? ¿No? Quiere decir que si ya decíamos ayer que nuestro sistema electoral fue transitando de un sistema de partido hegemónico donde las reglas estaban hechas para que ganara siempre el mismo, a uno en donde los partidos políticos tendrían las mismas posibilidades, no probabilidades, posibilidades de ganar, en donde no hay ventajas indebidas y de haberlas, pues está la corrección institucional, en donde se insertan cualquiera de los 3 órdenes, ¿no? Es decir, el represivo administrativo, el represivo penal o el electoral en sentido estricto, ¿no? Y las nulidades electorales, ¿no? Bueno, entonces, la equidad, que significa que haya iguales condiciones de competencia y que tiene varios componentes, ¿no? Primero, pues las precampañas y sus limitantes temporales, ¿no? ¿Cuándo se puede hacer actos anticipados de campaña y precampaña? Y hay unas definiciones, ¿no? Más allá de que hayan cambiado en la ley y más allá de otros temas que mañana vamos a ver con relación a esto de la libertad de expresión y los funcionarios públicos, ¿no? Un tema no solo de ética, sino un tema también jurídico. Bueno, y que también esto de los actos anticipados de campaña y precampaña pueden estar atravesados por el deber ser del gobernante, ¿no? Pero eso mañana lo vemos. Entonces, pues, condiciones para que la contienda sea equitativa, ¿sí? Que no haya ventajas indebidas. Ayer les comentaba, ¿no? Pues cuando era el tapado, cadena nacional y todo el mundo, pues claro que te ponían una ventaja, ¿no? Una ventaja indebida, ¿no? Porque, pues es el candidato oficial y entonces todo el mundo lo saluda y lo ve y lo entrevistan, ¿no? En detrimento de los demás que no tenían ese mismo foro, ¿no? Ya no digamos el uso de recursos públicos, pues no estaba como tan vigilado, ¿sí?
los programas sociales, ¿no? Todos esos van siendo cuidados. Y en el caso del uso de recursos públicos y los programas sociales, están los regímenes sancionador y el derecho penal electoral. Que el derecho penal electoral, ya lo habíamos dicho ayer, castiga conductas específicas, ¿no? Ya veremos la diferencia entre sanciones penales y administrativas, pero el régimen sancionador, pues tiene igualmente sus objetivos, que son garantizar la equidad en la contienda, ¿no? Puede castigar a partidos políticos, puede castigar a candidatos, coaliciones, ¿no? Imponer sanciones, medidas reparatorias, ¿no? Insisto, para garantizar la equidad de la contienda. Pero si aún con eso se rompe esa equidad, pues está el Tribunal Electoral para declarar nulidades. Como ven, un equilibrio, ¿no? Entonces, un mismo proceso electoral, ¿no? Puede suponer, desde luego sería indeseable, ¿no? Pero puede suponer que haya un régimen sancionador, faltas administrativas, esas siempre hay, ¿no? Siempre hay procedimientos sancionadores y muchas veces sanciones y a veces medidas reparatorias, es decir, medidas para lograr una situación en que se revierta el daño, si es que es posible hacerlo, ¿no? La parte penal, ¿no? Que se finquen responsabilidades aquellos que hayan incurrido en delitos, pero que además suponga la nulidad de una elección, ¿no? Puede suceder las tres cosas al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, eso para decir algunas de las facultades. Pero, desde luego, aunque desde mi perspectiva, lo más importante, y lo dije desde el principio, en cualquier elección, son las y los electores, ¿no? Es la formación de voluntad colectiva. Eso no quiere decir que no haya otros actores que puedan ser sujetos de penalidad, por un lado, pero que también se cuiden sus derechos, y están los partidos políticos, ¿no? En ese sentido, también están los actos anticipados de campaña y precampaña, la fiscalización, para garantizar ya no solo la equidad en la formación de la voluntad colectiva, ¿no? Que no haya mediaciones indebidas en esto, o sea, que la voluntad colectiva no tenga como otros componentes que puedan hacer que se vicie, ¿no? Vicios en la voluntad. Me condicionaron el voto, hicieron propaganda negativa en detrimento de una candidata a candidato, hubo el uso de recursos públicos, pero eso también, sí, Marciano. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Maestro, solamente de pedirle de favor que si tiene más imágenes como ayer en la sesión, para que no nos las pase en el último minuto todas, nos las vaya compartiendo, porque para mí a veces en la diapositiva hay información importante que, como usted va relatando, y a veces es de mucho provecho, por lo menos en mi caso, observar. Ya vimos la legitimidad, bueno, ya vimos la gobernabilidad, ya vimos la legitimidad, ya vimos varias cosas, pero la imagen no cambia. Entonces, no sé, discúlpeme que le sugiera, si tiene más imágenes del tema, para mí sí es importante para captar la información sobre todo. Gracias, maestro. Claro, no, sí, hoy no hay otra imagen. Ayer sí se me fue totalmente por estar ahí hablando, esto sí me suele pasar, porque ahorita ya de lo que vamos a hablar propiamente es de la fiscalía y un esquema de cómo funciona, ¿no? Un esquema de cómo funciona desde la averiguación hasta el resultado. Pero me interesa nada más hablar de que hay una conjunción de las autoridades y cada una tiene sus facultades, ¿no? Y que esas facultades también están protegidas y tuteladas por el derecho penal. Si se vulneran, ¿no? No solo las facultades, o sea, no es que tutelen al INE, si tutelamos la competencia, sí, las carpetas de investigación. Dije averiguación previa, ¿verdad? Es que me queda luego el chip del régimen anterior, no del acusatorio. Entonces, pues, decía, pues las autoridades van a promover, van a procurar que haya condiciones de competencia también, por ejemplo, entre partidos políticos, ¿no? O sea, no solo la formación de voluntad colectiva, sino que los propios partidos políticos, ¿sí?, tengan condiciones de equidad en la contienda, ¿sí?, que puedan contender sin que haya ventajas indebidas para uno o para otro, o para una coalición candidata a candidato, ¿sí? Entonces, ahí viene esa parte. Pero el derecho penal también lo tutela, ¿no?
también tutela la equidad en la contienda, define una serie de delitos, ¿no? Define una serie de conductas como delictivas para cuidar que eso no se vulnere, ¿no? La competencia partidista, por lo tanto, ¿sí? Y desde luego, la jornada comicial con todos sus componentes, que es una materialización, o sea, si ya hubo selecciones de candidaturas que deben de cumplir con una serie de requisitos, campañas electorales que también deben de cumplir con una serie de requisitos, con una serie de limitantes en cuanto a tiempo, ¿sí? En cuanto al gasto de campaña, ¿no? Los límites y lo que supone para el régimen electoral el trastocar esos límites, ¿sí? Entonces después viene que eso también puede estar tutelado por el derecho penal. La cuestión relativa a la fiscalización y los recursos públicos, de dónde proviene el dinero, ¿sí? Entonces van a ver en la Ley General de Delitos Electorales que se castiga también en ciertos casos, ¿no? El financiamiento ilícito, ¿sí? O los recursos provenientes del extranjero. Entonces, financiamiento ilícito está regulado y está penado, ¿sí? Igualmente el uso de recursos públicos para fines electorales. No solo es una falta en términos del régimen sancionador, también es una falta en términos penales, ¿no? Esto quiere decir que una misma conducta puede tener dos ámbitos o accionar dos ámbitos de aplicación distintos, el administrativo y el penal, lo cual no rompe el principio de derecho penal de non bis in idem, ¿no? De no sancionar dos veces por la misma conducta, porque aquí sería una sanción de un tipo y otra sanción de otro, ¿sí? Ya lo veremos eso en la clase correspondiente a las diferencias entre faltas de un tipo o de otro, ¿no? Bueno, entonces, todo este panorama, ¿sí? Para hablar de el sistema electoral, de cómo funciona más o menos, de la delimitación de funciones, de la delimitación de los tiempos, ¿no? De las facultades, expedir credenciales, la vinculación de las credenciales con las listas, la vinculación de las credenciales con la función electoral el día de la jornada comicial, ¿no? Los horarios de cierre y apertura de las casillas, las incidencias que puedan darse o no y que pueden dar cuenta de las nulidades, así como de delitos. Una vez terminada la jornada electoral, habrán escuchado ustedes el concepto de cadena de custodia, ¿no? Entonces, cuidar los paquetes electorales, ¿sí? Para efectos de, son un medio probatorio por ser recuentos, entonces hay que cuidarlos, ¿sí? Tutelado por el derecho penal también, ¿no? Es decir, puede dar lugar, así como puede dar lugar a una nulidad, porque se vulneran los paquetes y entonces ya no hay certeza con relación a los resultados, dependiendo, claro, del criterio de determinancia, ¿no? La diferencia entre el primero y el segundo lugar y la gravedad de las violaciones, ¿no? Pero independientemente de eso, puede estar sujeto a responsabilidad penal, ¿sí? La cadena de custodia. Y después, pues ya les decía, ¿no? Los informes de fiscalización, de financiamiento, y prácticamente ahí tendríamos como la conjunción de las tres autoridades, ¿no? Ya el sistema de nulidades, pues ya no atañe tanto al derecho penal electoral, porque ya son los actos de constitución de las autoridades, ¿no? Los cómputos, las entregas de las constancias de mayoría, y en todo caso los juicios que puedan dilucidarse y que tendrán que estar limitados en el tiempo con relación a este sistema de nulidades, pero ahí ya no impacta el derecho penal, ¿no? Bueno, y entonces tenemos, ahora sí, avancemos en la presentación, tenemos las funciones de la FEDE. La voy a hacer de manera muy esquemática porque hay clases especiales para esto, ¿no? Pero si ya hablamos de democracia, ya hablamos de gobernabilidad, ya hablamos de algunas instituciones electorales, de su desarrollo y de sus funciones generales, ¿no? De su incidencia en lo democrático y de su mantenimiento, pues también tenemos que hablar de la institución penal que nos corresponde, ¿no? La inserción de la Fiscalía, primero fue como subprocuraduría, en el organigrama administrativo de la entonces PGR, viene en 1994, ¿no?
no es casualidad, y ya les había dicho, ¿no? Es un año convulso, hoy se cumplen 29 años, ¿no? Del asesinato de Colosio. Un año convulso, aquí está la fuente, ¿no? De dónde saqué esta, no es elaboración propia, ¿no? Es un documento. Y entonces, bueno, modificar un poco cómo se conocen los delitos electorales, ¿sí? La importancia de tener una fiscalía especializada, ¿eh? Y un procedimiento, cómo comienza, ¿no? Las carpetas de investigación, como bien me corrigió el compañero Marciano, ¿no? Entonces, por denuncia, por querella o requisitos equivalentes, ¿no? El reingreso, ahorita lo vemos, ¿no? Que puede comenzar así una carpeta de investigación cuando se archiva, pero aparecen algunos otros elementos que dicen, ¿sabes qué? Ahora ya hay elementos para proceder, ¿no? Aquí lo importante del derecho penal en general, ¿no? La idea general, y por las razones que ya había explicado en la primera clase, razones de índole cultural, sociológico, dado que lo penal, dado que lo que se vulnera es el interés colectivo, corresponde entonces al Estado que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, pues conocerlo, ¿no? Esto vinculado con la idea de no venganza privada, ¿no? Que no únicamente atañe a lo penal, pero también atañe a lo penal, ¿no? Se atañe a lo civil. Yo no puedo llegar y, bueno, no podría mi casera llegar y si no he pagado la renta, sacarme a la fuerza, ¿no? Tendría que demandar un juicio de desahucio, lo que sea. Bueno, tendrá que seguir los procedimientos correspondientes. Bueno, aquí el monopolio del ejercicio de la acción penal es una variante del monopolio del ejercicio legítimo de la violencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo pueden iniciar los procedimientos, ¿no? Y en la integración de la carpeta de investigación, pues la reunión de indicios y datos de prueba. Esto yo lo voy a exponer de manera muy general, porque no soy el especialista. Tendrán un especialista el 30 y 31, ¿no? Que les platicará. Estaba pensando, 30 y 31 es el viernes de la semana que entra, jueves y viernes de la semana que entra. Primero el fiscal y al otro día un agente, ¿no? Entonces, esto ya les podrá decir cuáles son las pruebas, cuáles son los datos que hacen efectivamente, ¿no? Yo se los pongo de manera esquemática, ¿sí? Y bueno, entonces está la integración y luego la determinación, ¿no? Si investiga o no investiga. Si hay un archivo temporal, no hay los suficientes elementos para perseguir, pero podría haberlos, ¿no? Criterios de oportunidad, ¿no? Bueno, puede haber elementos y entonces le podemos hacer una sugerencia a la persona, oye, cometiste un delito, pero a lo mejor fuiste nada más el instrumento de, ¿no? Y entonces ayúdanos, colabora para dar con una red más grande, ¿no? Digo, de manera así como muy esquemática, ¿sí? El ejercicio de la acción penal o el no ejercicio, ¿no? Y cada una de estas, pues, tiene aquí sus correspondientes, ¿no? No investigar. Bueno, se investigó y resulta que no hay delito o se extinguió la acción penal, ¿no? O sea, pasó el tiempo para poder llevar a cabo prescribió, ¿no? Para poder llevar a cabo la investigación, ¿sí? Archivo temporal, no hay de elementos suficientes para establecer líneas de investigación, lo cual no quiere decir que después no se puedan investigar. Claro, siempre entendido que la extinción de la acción penal es una posibilidad, ¿no? Bueno, luego este criterio de oportunidad, ¿no? La ponderación sobre criterios de oportunidad, si se repara el daño a la víctima o el ofendido, ¿no? Es decir, no necesariamente quiere decir que voy a consignar, que voy a encarcelar, sino que, bueno, a lo mejor si el daño no es grave, si se repara, entonces ya no hay judicialización, ¿no? Ya no pasa a la siguiente fase. O, les decía, ¿no? Pues a ver, ayúdame si es que eres parte de una red más grande de personas que cometían el delito, ¿no? La judicialización. Aquí, como pasa en los procedimientos administrativos, ¿no? Que a lo mejor los conocen un poco más, en el régimen sancionador, hay una fase administrativa,
de instrucción, digamos, ¿no? Recabar pruebas, etcétera, de investigación, y después se turnan a un juez, ¿no? Esta investigación obtiene que estos hechos son constitutivos de delito y puede ser que el imputado los haya cometido o participado. Y cuando no se actualicen algunos de estos supuestos, ¿no? El sobreseimiento, no ejercicio de la acción penal, ¿sí? O porque no hay elementos para ejercitarla, ¿no? Que es una potestad de conformidad con la investigación, ¿no? Entonces, una vez que se decide si hay elementos, entonces un juez de control, ¿no? Y se inicia una investigación complementaria, ¿sí? Entonces, el juez de control, primero, si hay una orden de aprehensión, que igual solicita a la fiscalía, ¿no? Pues ver si fue legal la detención o no. Se dice cuál es su estado jurídico, ¿no? Te imputo qué delitos y de conformidad con qué, y quién acusa, pues a la fiscalía, etcétera, ¿no? Y una opción para que el imputado declare, ¿no? En la primera audiencia ante el juez de control. Y el juez de control decide si se vincula o no a proceso, ¿no? Si inicia o no el proceso penal y aplicará o no las medidas cautelares. Estas ya hemos visto, ¿no? Hemos hablado y ustedes han seguramente leído, escuchado con relación a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que es una de las medidas cautelares, no es la única, desde luego, ¿no? O la prisión preventiva no oficiosa, la que declara el juez por si hubiera elementos, es una valoración que puede hacer el juez a solicitud de la fiscalía de si hay elementos que puedan hacer pensarle a el juzgador o al Estado que se va a extraer de la acción de la justicia, ¿no? Y entonces se dicta una medida cautelar. Y son de distinta índole, ¿no? Un brazalete, arresto domiciliario, el depósito de una caución, etcétera, ¿no? Son diferentes. Y se fija un plazo para que cierre la investigación. Una vez que cierra la investigación en esta etapa, entonces viene la preparación a juicio, una etapa intermedia. Y hay una segunda audiencia, ¿no? Donde están el juez de control y la defensa, se ofrecen pruebas y se depuran hechos controvertidos y tiene dos fases, una frase escrita, ¿sí? El escrito lo formula el Ministerio Público y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Y luego, una audiencia intermedia en donde se plantean excepciones, se ofrecen pruebas, se califican los medios probatorios, ¿no? La idoneidad, la prueba ilícita, ¿no? Que esto es bien interesante, cómo fueron obtenidos esos medios probatorios, ¿sí? Y la pertinencia, los acuerdos probatorios y viene un auto de apertura de juicio. Ahí. Acá está. Y entonces está el juicio oral, ¿no? Una audiencia ante el tribunal, 3 jueces. Entonces están los principios de inmediación, están las partes, publicidad, ¿no? Son públicas las audiencias, concentración de las actuaciones, igualdad, ¿no? Igualdad de circunstancias, contradicción, que puedan unos tener el uso de la voz y otros, oralidad y continuidad. Entonces viene ya esta etapa, ¿no? En donde hay los alegatos de apertura de unos y de otros, el desahogo de pruebas, si es que se trata de pruebas confesionales o testimoniales, los interrogatorios, los peritos, como opción, la declaración del imputado, ¿no? Recuerden que es una garantía, bueno, un derecho humano, derecho constitucional, el no alegar en perjuicio propio, ¿no? Pero puede alegar en su defensa. Los alegatos de clausura, se valoran las pruebas y se dicta el fallo, ¿no? Y después se dicta un plazo de sentencia. En una audiencia posterior se individualiza la pena, ¿no? La ejecución de la pena. Digo, esto decía, es un esquema muy general, ¿no? Que nada más era para establecer cuáles son las etapas del procedimiento. Las van a ver con el detenimiento debido en la clase correspondiente. No es esta, ¿no? Y no soy yo la persona idónea para decirlo, porque mi trabajo no es en las fiscalías, ¿no? Bueno, ¿qué más?
Entonces, como vemos, me resulta importante, ¿no? La conjunción de las autoridades, las diferentes competencias, ¿no? Una competencia de organización, ¿sí? ¿A quién le corresponde organizar y cuáles son las etapas de la organización y qué comprende la organización, ¿no? De la expedición del documento, pasando por bueno, es más, se me olvidó, perdónenme, actores políticos relevantes. Cuando dije competencia partidista, pues se me olvidó, déjenme aquí para que el compañero Marciano no me diga, oye, ¿por qué no compartes un poco de material? Aunque no es propia de esta exposición, es decir, de esta clase, pero me va a servir nada más para una serie de cosas que tienen que ver con otros actores políticos relevantes. Cuando decía condiciones de competencia, quiere decir partidos políticos, ¿no? Que la ciudadanía, por un lado, pueda acceder a los partidos políticos en condiciones, pues, de debida representación, ¿no? Que no las élites de los partidos políticos en sus selecciones de candidaturas no reproduzcan las desigualdades sociales, y eso lo ha logrado más o menos la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional, ¿no? Que reflejen la pluralidad social, por un lado, pero que nazcan a la vida pública también. Eso es importante, materializar el derecho de asociación. Entonces, nada más aquí para hablar de esto, pues les comparto aquí una presentación que de manera muy, muy, muy sencilla les voy a presentar, ¿sí, no? Pero les voy a presentar algunas cosas relativas a los requisitos, ¿no? Bueno, entonces la ley, una vez que les decía, para materializar el derecho de asociación, que no implica, conste, que no implica que automáticamente vaya a poder haber partidos políticos. O sea, el hecho de que se les reconozca la posibilidad de asociarse con estas finalidades no quiere decir que no deban de cumplir con una serie de requisitos. Entonces, primero que nada, los partidos políticos solo pueden serlo aquellos que estén debidamente registrados por el INE, y los procedimientos de registro son el año siguiente a que se celebran elecciones presidenciales, ¿sí? Bueno, los partidos políticos tienen que acreditar una serie de cosas, requisitos documentales que aquí están. Los digo de manera muy general, solo para decir, esta también es una de las interacciones entre la autoridad administrativa y la ciudadanía, ¿no? Que finalmente son los que forman los partidos. Es importante hablar de partidos porque son sujetos de derecho electoral, porque son sujetos políticos relevantes, y lo vamos a ver en ética, y porque responderán en el módulo correspondiente si son sujetos o no de responsabilidad penal y hasta dónde, ¿no? Entonces, una serie de requisitos documentales, ¿sí? Entonces, déjenme avanzar aquí, así, de manera muy, muy, muy general, ¿no? Y aquí algunos jurisprudencias con relación a esto, ¿no? De los requisitos documentales, ¿sí? Algunos requisitos personales, que estas son importantes porque de lo que aseguran es de la representación. ¿Se pueden cometer delitos aquí? Sí, el financiamiento, por ejemplo, ¿no? Se pueden cometer otra serie de conductas que puedan ser reprochables en índole administrativa, las firmas, la originalidad de las firmas, ¿no? Que las asambleas se lleven a cabo debidamente, ¿sí? Que no haya participación de organizaciones religiosas o gremiales, ¿sí? Etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces tienen que contar con un mínimo, de representación. 3,000 militantes en al menos 20 entidades o 300 militantes en al menos 200 distritos, que nunca podrá ser inferior al 26% del padrón electoral. Entonces, el padrón electoral, que decíamos, uno de los documentos que también tutela el derecho penal, y veremos cómo y hasta dónde tutela los partidos políticos y las prácticas de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunos datos, ¿no? Generales. Y entonces, para acreditar esta parte, ¿no? Tienen que celebrar asambleas en presencia de un funcionario electoral que tiene su propio código de ética y que puede ser sujeto a delitos cometidos por funcionarios electorales, ¿no?
¿sí? Y alguna serie de cosas, ¿no? De entrega de bienes, de presencias para amenizar los actos, ¿no? Pero bueno, entonces en las asambleas, en donde se va a certificar que las personas, ¿no? Estén en el distrito que les corresponde, que aprueben los documentos, que aprueben a los delegados para la Asamblea Nacional, porque es a las asambleas locales, bueno, asambleas distritales o estatales y la Asamblea Nacional, ¿sí? Aquí. Luego, cuándo fue la orden del día que deben de cumplir, en dónde se lleva a cabo, ¿sí? Y quiénes fungen, ¿no? El quórum se vigila, ¿sí? Y se validan las resoluciones. Como les decía, se eligen los delegados para la Asamblea Nacional Constitutiva, ¿sí? Hay una certificación que llevan a cabo los funcionarios. Y aquí está este procedimiento cuando no se trata de asambleas para los militantes, ¿no? Que también tienen que acreditar un mínimo de militantes, ¿no? Luego viene una asamblea nacional. Insisto, esto lo estoy viendo muy rápido porque es un procedimiento que corresponde al INE para asegurarse que los partidos políticos, como actores jurídicos, nazcan a la vida político-jurídica nacional, ¿no? Y sean sujetos de derecho electoral. Entonces tienen que cumplir con estos requisitos que son competencia del INE y en algunos casos puede estar vinculado el derecho electoral. Pero si dijimos sujetos ciudadanía, sujetos partidos, condiciones para la competencia, pero como precondición para la competencia, pues existencia, ¿no? Y esto es lo que se tiene que acreditar de conformidad con la ley de partidos políticos, ¿no? Esto muy, muy rápido, ¿no? La verificación de la afiliación, ¿sí? Y la aprobación o rechazo, ¿sí? Entonces, eso nada más con relación a al registro de los partidos políticos, insisto, como sujetos relevantes de derecho electoral. Una vez que tenemos a los sujetos, podemos hablar del régimen de coaliciones, pero ahí no me voy a meter porque el régimen de coaliciones no necesariamente está tan vinculado con el derecho penal electoral, pero tenemos a la jornada electoral tenemos a los procesos electorales, ¿no? Precampañas, campañas, selección de candidaturas, en donde íbamos a tener limitantes temporales que ya irán viendo ustedes a lo largo de las sesiones, en donde pueden cometerse determinado tipo de delitos electorales, teniendo siempre en cuenta los factores, los sujetos que pueden cometerlos, ¿no? Siempre e irán viendo en la Ley General de Delitos Electorales como dice, delitos cometidos por, entonces hay unos que pueden ser por cualquier sujeto, sujetos indeterminados, delitos cometidos por funcionarios partidistas, y esos podrán estar limitados en el tiempo, ¿no? En los procesos electorales no podrán, ¿no? Y así sucesivamente. Las condiciones de equidad, que entonces incluyen al hacer y al no hacer de los gobiernos, y que vinculan tanto a lo administrativo como a lo penal. Las limitaciones constitucionales, el artículo 41 constitucional relativo a la propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental no está prohibida, pero está limitada a los tiempos electorales. Tiempos electorales no puede haber propaganda gubernamental. Cuando sí haya propaganda gubernamental, o sea, en tiempos no electorales, no obstante, tiene que ser neutral. No puede utilizarse la propaganda electoral para posicionar a candidato alguno, ¿sí? El uso de recursos públicos siempre tendrá que estar establecido para los fines propios de del gobierno, ¿no? Es decir, ahí sí puede haber sujetos de responsabilidad penal por hacer uso indebido de recursos públicos con fines electorales. Puede ser para coaccionar el voto, para movilizar el mismo, ¿no? Entonces tenemos diferentes modalidades, ¿no? En donde los comportamientos de funcionarios públicos pueden estar sujetos a la regulación penal, pero que son parte de lo que se espera que hagan las y los sujetos jurídicos, políticos relevantes, ¿no? El día de mañana vamos a ver ya propiamente cuáles son, aunque ahorita adelante algunos, ¿no? Pero sí me interesa, ¿no? Decir que cada uno de ellos tiene su propia injerencia, ¿no? Tiene sus propias limitantes. Veremos algunas de ellas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al uso de recursos públicos. Hay una cosa que es ética y hay otra cosa que es jurídica.
pueden o no tocarse, ¿no? Si pueden o no estar relacionadas la parte ética con la parte jurídica. O sea, podrá haber cosas que aún estando dentro de los lindes de legalidad podrían implicar una contravención a normas de lo que se espera de un comportamiento democrático. Entonces vamos a regresar a la idea de la democracia como un parámetro ético, ¿no? Entonces mañana vemos esa parte de la ética de la democracia y la ética en la democracia, los actores políticos relevantes, sus funciones y sus limitantes, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios, hasta aquí. ¿Todo bien? Bueno, pues si no hubiera nada más, nos vemos el día de mañana. Ética pública de los actores políticos, ¿no? Definir desde luego quiénes son los actores políticos, cuál es la relevancia de estos, ¿no? Y vamos a ver un poco de esto del uso de recursos públicos y algunos ejemplos, porque me interesa, porque además de ser una limitante a la cuestión electoral y que puede implicar sanciones administrativas electorales, ya veremos en sentido amplio, en sentido estricto, ¿no? Nulidades, multas, pero también responsabilidades penales, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo como directriz y otra vez la democracia como un parámetro ético. Entonces, veremos y volveremos a la idea de la democracia como relación social, la parte de la axiología, ¿no? Que ya decíamos el día de ayer. Y entonces voy a traer más diapositivas, ¿no? Para que tengan ustedes material visual del cual se pueda dilucidar lo que les expongo. Pero bueno, gracias por su asistencia. Buenas noches y nos vemos el día de mañana. Ah, sí, José San Vicente. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Oiga, nada más una Gracias, consulta. ¿no? Todos estos materiales de Sí. las diapositivas que son muy interesantes, le agradecemos mucho que nos presente, ¿nos los facilitará en algún momento o nada más las guardamos así? ¿Cómo sería? No, sí, están en el repositorio, pero de todas maneras, si les interesa, escríbanme a este correo para solicitármelas. Procuro contestar luego, pero si no les contesto luego, deme 1 o 2 días, y si no les contesto, vuelvan a escribir, que luego se me pierden los correos. Pero ahí mándenmelos y yo con mucho gusto les facilito las diapositivas. No, de nada. Bueno, pues nos vemos entonces el día de mañana. Descansen, buenas noches y nada, feliz Buenas noches, jueves. doctor. Adiós. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Adiós. Buenas noches. Gracias, buenas noches.